Parece que a veces no nos damos cuenta del gran Dios que tenemos, ¿verdad? A veces pensamos de que nuestro Dios es un Dios pequeño, pero no lo es. Porque estamos meditando, estamos reflexionando en el libro de Romanos capítulo 3. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 3. La próxima semana vamos a terminar con este capítulo. Pero hoy vamos a estar reflexionando en el versículo 22 para adelante. ¿Ok? Vamos allí, abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 3 y allí a partir del verso 22. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, el Evangelio, el regalo de la fe. La semana pasada vimos que la salvación está relacionada con la justicia de Dios. Okay. Vimos también que la salvación no se puede ganar. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Y vimos que la salvación tampoco estuvo escondida en el Antiguo Testamento. La salvación siempre estuvo allí. Hoy vamos a ver la cuarta cosa acerca de la salvación y vamos a ver hoy que la salvación es por fe. Amén. Romanos capítulo 3, verso 22, la primera parte dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando miramos este pasaje, vemos que muchas veces se usa la palabra fe y nos damos cuenta de esto, que la vida cristiana se puede resumir en una palabra, y es la palabra fe. Todas las demás religiones del mundo tienen la idea de hacer cosas, pero la vida cristiana dice que lo que tenemos que hacer es creer. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es creer, recibir. Lo que tenemos que hacer es tener fe. La vida cristiana se puede resumir en eso, en la palabra fe. No, la vida cristiana tampoco se trata de decir estoy intentando ser cristiano. No se puede. O eres cristiano o no lo eres. No puedes decir estoy tratando de ser cristiano. No se puede, eso es ridículo, no se puede. Es como decir estoy tratando de estar embarazada. O lo estás o no lo estás. El asunto es si confías, si crees en Cristo. El punto es si estás dispuesto a creer en Jesucristo para tu salvación. La salvación es por fe. Hay dos errores que hace la gente cuando se trata de la fe en Cristo. Y el primer error que mucha gente dice es este: no tengo suficiente fe. ¿Ok? Hay mucha gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero mi fe es pequeña. No tengo suficiente fe. Pero la verdad es que no importa lo mucho o lo poco de fe que tengas. No es la cantidad de fe que tengas, se trata de más bien en qué está puesta tu fe. Se trata del objeto en quien pones tu fe. Jesús dijo que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Entonces, la Biblia está enseñando que no es el tamaño de la fe lo que vale, sino el tamaño de nuestro Dios. Y no tenemos que tener mucha fe. Todo el mundo tiene algo de fe, ¿sí o no? Por ejemplo, tenemos fe que cuando nos sentamos en la silla donde estamos sentados, tenemos fe que la silla va a soportar nuestro peso y no se va a caer, no se va a romper. Tenemos fe que cuando estamos en la autopista, que los otros conductores van a conducir de una manera cuidadosa y no van a provocar accidentes. Tienes fe cuando te comes la comida de tu esposa, que no te está envenenando. Todo el mundo tiene fe, ¿verdad? Tenemos fe. Lo importante es en quién ponemos nuestra fe. ¿En quién estás poniendo tu fe? El segundo error es poner fe en la fe.
piensan que la fe, en su fe, les va a llevar al cielo. Y eso no es cierto. No se puede. Tu fe en una persona es lo que vale. Tu fe vale solo tanto como el objeto en quien pones tu fe. La fe no te salva. Tu fe puesta en Cristo Jesús, una persona es la que te salva. ¿Ok? Al propósito, Santiago capítulo 2, verso 19 dice que el diablo cree y tiembla. Y sin embargo, no vamos a encontrar al diablo en el cielo. Mucha gente va a perder el cielo. Mucha gente tiene un conocimiento intelectual de Dios, de Cristo, pero no una fe de corazón. La fe en el idioma griego significa confiar, significa depender de. Te pregunto, ¿realmente confías en Cristo? ¿Confías en Cristo que pase lo que pase en tu vida, que sabes que vas a estar con Él? Te pregunto esta tarde, ¿dependes de Cristo en todo? Fe es confiar. Fe es depender de. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen en Hitler? Todos. Hitler fue una persona que existió aquí en Alemania, pero ninguno de nosotros es nazi. Creo en Jesús. Soy cristiano y he decidido confiar en Él y seguirle. Es el compromiso que tengo lo que hace la diferencia. Es la fe en una persona, es la fe en Jesucristo. ¿Entienden? Quinto, la salvación es para todos los que creen. Romanos 3:22, la segunda parte dice, para todos los que creen en Él. ¿Quién Él? Jesús. Esa es la única condición de la salvación. Cualquier persona en este planeta puede salvarse. La única condición es que crean en Él, en Jesucristo. La salvación tiene un alcance universal. La salvación es para todos. Todo el mundo necesita ser salvado. Todos pueden tenerla. Solo hay que creer. No se trata de creer y trabajar mucho para ganar nuestra salvación. Saben, en el edificio donde vivo tenemos un ascensor. Benditos los ascensores, son una bendición. Aunque no ayudan al físico, ya me ven. Pero tenemos un ascensor y supongamos que yo quiero ir al último piso. Y supongamos que estoy cargando algo y entro desde el sótano para subir al ascensor, parqueo mi coche, subo al ascensor y subo 2 pisos. Luego salgo del ascensor y subo 2 pisos a pie. Luego presiono el ascensor y subo otros 2 pisos con el ascensor. Luego me bajo del ascensor y subo otros 2 pisos con el ascensor. Y hago eso hasta llegar al último piso. Les pregunto, ¿tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? ¿De que una parte del viaje me lleve el ascensor y el otro lo hago yo? ¿Saben? Eso que hago es una tontería. Por supuesto, mucha gente está haciendo eso. Mucha gente trata de salvarse de esa manera. Confían en Cristo y después trabajan mucho, confían un rato y después trabajan mucho. Y la Biblia dice, no. Una vez que entras en el ascensor, te quedas en el ascensor y dejas que el ascensor te lleve hasta el último piso, a tu destino final. Confías en el ascensor. Así es ser cristiano. Cuando confiamos en Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo, confiamos en Él hasta el final, hasta que Él nos lleve a nuestro destino final. Cuando me entregué a Cristo en 1981, puse mi vida en las manos de Dios.
Simplemente dije ese día, Señor, no entiendo todo, pero estoy depositando mi fe y mi confianza en ti. Y ayúdame a ser persistente, consecuente, hasta el final de mis días. No sé cuántos años más voy a vivir, ninguno de nosotros lo sabe, pero ya se han dado cuenta que la vida es un misterio. Hoy estamos y mañana no estamos. Por eso dice el salmista, Señor, acuérdate que somos polvo. Hoy estamos y mañana no estamos. La salvación está al alcance de todos los que creen. Creer significa poner mi confianza en Jesucristo y permitirle llevarme hasta el final. ¿Crees eso? En sexto lugar, la salvación es necesaria. Dice Romanos 3:23, este es el problema de todo el mundo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguna vez has pecado? Todos hemos pecado. No una vez, no dos veces, muchas veces, miles de veces. ¿Hemos pecado esta semana? Estoy seguro que sí. ¿Necesitamos salvación? Absolutamente. ¿Es necesaria la salvación solo para algunos? No. Todos necesitamos ser salvos. Es necesaria porque no hay nadie que haya dado en el blanco, que sea perfecto. Saben, los dos tiempos de este verbo están en tiempos diferentes. El idioma griego, escúchenme bien, en el idioma griego hay 9 tiempos diferentes. El idioma griego es el idioma más técnico y preciso jamás conocido por el hombre. Por eso Dios eligió el idioma griego para escribir la Biblia. Tenemos presente, pasado y futuro. Hay 9 tiempos para poder dar significado, ¿okay?, a lo que Dios quiere enseñarnos en la palabra. Veamos, miren lo que dice el texto. Romanos 3:23, por favor, Víctor. Dice, todos, ¿qué dice? Todos pecaron. Este verbo está en tiempo auristo. Este tiempo se usa cuando significa que algo ha pasado, que ya es cosa hecha, que ya ha sucedido, que ya es un asunto terminado. Todos pecaron. Hecho establecido, finito. Todos pecaron, ya está hecho. Pero sigue diciendo, miren el siguiente versículo. Romanos 3:23, la segunda parte. Y están, dice, destituidos. La oración está en tiempo presente. Significa que está sucediendo ahora mismo. Significa que la acción de estar destituido es continua y no deja de ser. Ahora mismo está pasando. Ahora mismo la gente está pecando y está siendo destituida del reino de Dios. Estas dos frases que hemos mencionado son dos términos que se usan en el griego para referirse, son dos palabras que se usan en el atletismo. La frase todos pecaron es un término que se usa para el tiro al blanco, con el arco, ¿no? El tiro al blanco. Al tirar una flecha y no dar en el blanco, si tu flecha no da en el blanco, en griego se puede decir, ella pecó. ¿Entienden? Ella pecó, no dio en el blanco. Ella pecó, él pecó, no dio en el blanco. La flecha no llegó, no dio en el blanco. Esto es lo que el versículo dice. Todos han fallado, nadie ha dado en el blanco de la norma de Dios. Hermanos, perdonen, pero estas 3 semanas estamos hablando de algo muy teológico
Y de verdad este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia y es importante que lo entendamos. ¿Ok? Entonces, esta frase que dice, y están destituidos, es otro término que se usa en el atletismo. Literalmente significa atrasarse en su carrera. La Biblia dice que todos hemos hecho eso. ¿Alguna vez han oído decir a alguien, soy mejor que fulano de tal? No, como que la persona está pensando que por compararse con otra persona, que él o ella es mejor que otro. Y Dios no nos va a juzgar de esa manera. Dios no hace eso. Lo que Dios está diciendo es, para llegar a mí, tienes que ser perfecto. El problema es que nadie es perfecto. No hay nadie que pegue en el blanco. No hay. Claro, hay algunas personas que van mucho más lejos que otros. Ciertamente hay gente en el mundo que son mucho más morales que ustedes o que yo. Pero gracias a Dios es que yo no estoy tratando de ir al cielo por mis propios esfuerzos. ¿Y saben por qué? Porque soy consciente que yo fallo y todos los demás también. No llego al cielo por mis propias normas, a menos y mucho menos a Dios. Muchas veces me desilusiono a mí mismo. ¿Y cuánto más a Dios? La Biblia dice que todos pecamos. La Biblia dice que la salvación es necesaria para todos. Todos necesitamos ser salvos. Pero ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Los sabios comentaristas bíblicos tienen muchas opiniones en cuanto a este tema. Pero concuerdo con los que dicen que la gloria de Dios se refiere a lo que Dios al principio quería que fuera el hombre. Aquí Pablo está hablando de lo ideal. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, y los puso en el jardín de Edén, allí el hombre traía la gloria de Dios. Eran perfectos, gozaban de una perfecta comunión, relación con Dios. Pero cuando pecaron, se cortó esa relación. Pecaron y ya no daban en el blanco y perdieron la gloria. Romanos 3:23 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos cortos de lo ideal de Dios. Significa que no alcanzamos las demandas de Dios. Significa que no alcanzamos llegar al potencial de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Pecamos y perdimos ese potencial. En séptimo lugar, la salvación es inmerecida. Ahora llegamos al corazón del pasaje. Romanos 3:24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo 24 es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Dice que todos somos justificados por su gracia. Eso es lo que acabamos de cantar. Nuestra salvación es inmerecida. La recibimos gratuitamente por la gracia de Dios. La palabra gratuito significa sin causa. Esta palabra gratuitamente se halla solo en otro texto más en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 15, verso 25, Jesús habla de que el mundo, en lugar de venir a Jesús, le odia y le rechaza. Eso molesta a los discípulos de Jesús cuando Jesús les dijo que si el mundo lo odia a Él, también los va a odiar a ellos. Dice Juan 15, 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me odian. La salvación es totalmente inmerecida, es un regalo que recibimos sin haber hecho mucho esfuerzo de nuestra parte. La salvación es gratis para la persona que cree, pero Dios pagó un precio muy alto por ella. Cristo pagó con su vida, con su sangre, nuestra salvación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan o cuántos de ustedes todavía tienen hijos preescolares? Me acuerdo cuando mis hijos todavía eran preescolares, cuando eran teenies,
A veces les preguntaba, hijo, ¿por qué hiciste esto? Y ellos me contestaban, ¿por qué? Y claro, yo esperaba que los chicos me dieran una información, ¿no? Me dieran más detalles de por qué estaban haciendo las cosas y no simplemente que me dijeran por qué. Esperaba que mi hijo me diera razones, pero un punto para él era suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Ahora me doy cuenta que esta es una respuesta bíblica. La Biblia pregunta, ¿por qué es justificado Dios? ¿Por qué? Dios dice, ¿por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Dice, pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pregunto, ¿por qué escogió Dios a los judíos de todas las naciones que podría haber escogido? ¿Por qué escogió Dios a los judíos? En este versículo Dios dice que los escogió. ¿Por qué? Esa es la razón. ¿Por qué? ¿Ven allí una respuesta? Yo no. Dios simplemente los escogió. ¿Por qué? ¿Entienden? Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os he querido, os he amado. Os amó Jehová, ¿no? Y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Los israelitas son una nación muy pequeña. ¿Por qué los escogió Dios? Los escogió simplemente, ¿por qué? Porque les amó. ¿Por qué les amó? ¿Merecían su amor? No. Dios les amaba sin causa, sin razón. Dios les amaba, ¿por qué? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto a nuestra salvación. Romanos 3, no hay razón para darnos salvación, no la merecemos. Lo vamos a ver ilustrado cuando lleguemos al capítulo 4 de Romanos. Porque justificado es otra palabra clave en la Biblia. En solo estos 3 capítulos hemos visto esa palabra 3 veces como verbo y 4 veces como sustantivo. Esta es una de las palabras claves en las cartas de Pablo a los romanos. Justificado, justificar y justificación. Es un término legal. Es un término que se usa en una sala de juicio. Literalmente significa declarar no culpable, ser absuelto, todo arreglado. Es un acto legal de Dios declarando sin culpa a gente culpable, como ustedes y yo. Y eso cambia entonces nuestra posición ante Dios. Necesitamos ser justificados porque todos hemos quedado cortos. No hemos pegado en el blanco. La Biblia dice que somos justificados de 3 maneras. Somos justificados por la gracia. Romanos 3:24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia es la misma palabra de donde sacamos nuestra palabra caridad. Y caridad viene de la palabra gracia, charis, que significa favor inmerecido. Pero no se confundan. Cuando hablamos de gracia, de caridad, no estamos hablando de dar una limosna a alguien. No. Gracia significa, habla del desbordamiento del poderoso amor de Dios en océanos infinitos de su clemencia y compasión y misericordia que Él tiene por las personas que no se merecen nada. Pablo usa esta palabra más de 100 veces en sus cartas y 24 veces la usa en esta carta al libro de los Romanos. Pablo dice que somos justificados por gracia, inmerecidamente. No merecemos ser absueltos, no merecemos ser declarados no culpables, pero Dios lo hace
como regalo gratuito. No nos olvidemos que todas las cosas buenas que Dios derrama sobre el pecador vienen de las riquezas de su gracia. Todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro auto, nuestras cosas, son regalos inmerecidos de Dios. También dice que somos salvos por su sangre, somos justificados por su sangre. Romanos 3, 24 y 25 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, verso 24, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En Hebreos capítulo 9, 29 también dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. La fuente de nuestra justificación, de ser declarados justos, es la gracia. La base de nuestra justificación es la sangre de Cristo. La condición de nuestra justificación se halla en el siguiente versículo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados de tres maneras: por gracia, por la sangre y por la fe. La justificación es más que perdón. Significa que ya no hay absolutamente ningún cargo contra mí, contra ti, contra nosotros. Significa que todo cargo en nuestra contra está completamente borrado. Significa que estamos ahora en una perfecta posición con Dios. Significa que toda acusación del diablo queda nula. El amor de Dios. Ya no hay cargos contra nosotros. Es el perdón de Dios, más la justicia de Dios. La palabra dice allí en Romanos 3:24, y son justificados, dice, gratuitamente por su gracia. La palabra justificado está en un modo pasivo, lo que significa que algo es hecho a nuestro favor. No es algo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué es ese algo que Dios hace por nosotros? Él nos declara inocentes, no culpables. No lo ganamos y no obramos por ello. Sencillamente es algo que hace Dios. Imagínense, supongamos que estamos delante de un juez esperando el veredicto y sabemos claramente que somos culpables. Las rodillas nos tiemblan porque el juez va a dar su sentencia. El juez te mira a los ojos y te dice, queda absuelto. Está perdonado. Eso es justificación. Estás libre. Dios te declara no culpable en cuanto a todos los pecados que has cometido. ¿Cómo puedo ser justificado? Por una parte es por la fe, pero también es por medio de una persona, Cristo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Quisiera pedirles allí donde están, simplemente quisiera orar con ustedes. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, esta tarde queremos darte las gracias porque cada uno de nosotros es consciente que no ha pegado en el blanco, que todos somos culpables, que todos hemos cometido muchos pecados, muchos errores. Quizás hemos estado pensando todo este tiempo que no tenemos incluso suficiente fe para acercarnos a ti. Y queremos agradecerte porque esta tarde, Señor, tú nos enseñas, tú nos dices
que no se trata de la cantidad de nuestra fe, sino en quién ponemos esa fe. Y Señor, esta tarde queremos agradecerte por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Señor, te queremos agradecer, Señor, porque tú has hecho que fuera posible lo imposible. Tú has hecho posible, Señor, que podamos tener una nueva vida. ¿Nos merecíamos tu amor, tu perdón? Absolutamente no. Pero gracias por justificarnos y perdonarnos. Gracias por tu misericordia, Señor. No la merecemos, porque sabemos, Señor, que no somos mejores que otros. Señor, gracias por alcanzarnos con tu amor. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que esta nueva semana tú nos des fuerzas, que nos des ánimo y que nos revistas con el gozo que se siente al saber que somos personas perdonadas de todos sus pecados. Te bendecimos a ti, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Quisiera despedirles, que el Señor les proteja esta semana y pues pórtense bien, lean la palabra y anímense unos a otros. Que el Señor los bendiga.